regreso aquí en Enfoque Matinal. Vamos a tener ahora al diputado Víctor Gómez Casanova, quien está dispuesto a responderle algunas preguntas con respecto al tema tratado ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, del cual él es miembro. Buenos días, Víctor Gómez Casanova. Muy buenos días, Franklin, y buenos días para ti, Elisa, y para todo el público de Enfoque Matinal. Buenos días a todos. Víctor, en el día de ayer pareciera una decisión casi salomónica lo que se tomó en el Congreso de la República. El tema de la forma de votar por esa ley fue un tema que preocupó en un inicio a todos. ¿Qué nos dice sobre lo que pasó en el Congreso? Fue a todas luces inconstitucional, Elisa, y te explico por qué. Primero, la Constitución establece en su artículo 112 las leyes orgánicas, que son aquellas leyes que tocan aspectos relacionados con los derechos fundamentales. Y el artículo 37 de la referida Constitución habla del derecho a la vida. Entonces, el Código Penal estuvo tocando aspectos que tienen que ver con el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Por consiguiente, para modificar ese Código Penal o para aprobar cualquier enmienda, hubiese sido necesaria la votación de una mayoría calificada de las 2/3 partes. Sin embargo, los resultados de las votaciones no fueron eso. También hay otro aspecto: se violó el procedimiento del orden parlamentario porque el presidente de la Cámara de Diputados sometió a votación de manera conjunta las observaciones del Poder Ejecutivo junto con un texto alterno que fue leído por él y que no fue discutido por el Pleno. El procedimiento establece que él debió primero haber sometido a votación las observaciones y, si fuesen acogidas, entonces someter el texto alterno que fue presentado. De lo que se decidió en la tarde de ayer ya en la Cámara de Diputados, ¿va al Poder Ejecutivo de nuevo o eso va al Senado? Es otro punto que también resalta la inconstitucionalidad de la pieza, y es que cuando se modifica un proyecto de ley o una ley, en este caso después de la observación del Poder Ejecutivo, cuando se introduce la modificación y es aprobada en una de las cámaras, aún sea sobre los cuestionamientos que nosotros estamos planteando, debe ir a la otra Cámara Legislativa para su conocimiento y aprobación por igual. Creo que remitirla al Poder Ejecutivo para su promulgación lo que hace es profundizar la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la ley. Al margen de toda esta situación, Víctor, el documento presentado en el día de ayer, el texto alterno presentado en el día de ayer, ¿qué sensación generó en los diputados? ¿Están de acuerdo con ese texto? Lo primero que debo decirte, Elisa, es que la mayoría de los diputados y diputadas conocieron ese texto alterno después de leerlo detenidamente en los medios de comunicación que lo han publicado posterior a la sesión. Porque la votación de ayer fue un asunto político, fue un asunto automático. El poder político se impuso y la dirección partidaria del partido de gobierno, que es la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, se le impartió prácticamente una instrucción: hay que votar a favor de ese texto y hay que votar a favor de las observaciones del Poder Ejecutivo, aún eso signifique desdecirse y contradecirse, porque recuerden ustedes que ese Código Penal fue aprobado a unanimidad en primera lectura y después de las modificaciones del Senado, solamente 3 diputados y diputadas votaron en contra. Es decir, que lo que ocurrió ayer fue que 96 diputados que votaron a favor de ese Código Penal, por una instrucción, una presión de la dirección partidaria del bloque mayoritario en la Cámara, devolvió y entonces acogió las observaciones yendo en detrimento de sus posiciones iniciales. Además, el texto último, donde habla de una ley a futuro, eso es inconcebible. Nosotros no podemos hablar de legalizar la interrupción del embarazo con respecto a violaciones, con respecto a incesto o a malformación congénita sobre la base de una ley que a futuro vamos a discutir. Eso es inconcebible. Yo creo que nosotros tenemos que despojarnos de pasiones, ponernos un bloque de hielo en la cabeza y trabajar este tema en un debate serio, profundo, despacio, sin necesidad de atropellar. Y otra cosa importante, tenemos que eliminar la cultura del chantaje, de descalificar al que tenga una posición contraria simple y sencillamente porque no coincida con la nuestra. Okay. Yo creo que ambas posiciones tienen argumentos que deben ser analizados y creo que la descalificación no contribuye al debate. Víctor Gómez, la posición que tú mantuviste ayer en la Cámara de Diputados es la posición de tu íntima convicción. Y la otra pregunta, ¿a qué tiene derecho la mujer?
es bueno, me alegro que me hayas hecho esa pregunta, porque parte de lo que te decía ahorita del chantaje es que se ha vendido la idea de que lo que votamos a favor del Código Penal estamos votando en contra de los derechos de la mujer, y eso no es verdad. El Código Penal en su artículo 22 establece el estado de necesidad que permite el aborto terapéutico y la interrupción del embarazo en la mujer cuando la vida de la madre está corriendo peligro. Entonces, no es cierto que quienes apoyamos el Código Penal y rechazamos las observaciones del presidente estamos en contra de los derechos de la mujer. Todo lo contrario, se está preservando la vida de la mujer porque cuando corre peligro se le puede practicar el aborto terapéutico sin que sea penalizado. Y te pregunto más, Franklin, en todos los años de nuestra vida republicana, ¿cuándo se ha conocido del sometimiento a la justicia de un médico que le haya practicado un aborto terapéutico a una mujer para salvarle la vida? Nunca, ni se le ha sentenciado tampoco. Entonces, cuando se habla del aborto por incesto, por malformación congénita o por violación, hay un elemento muy delicado que tenemos que analizar. Supongamos que una mujer va al médico y le dice: doctor, yo fui violada y yo quiero practicarme un aborto, yo quiero que usted me saque esta barriga porque yo fui fruto de una violación. ¿Cómo puede el médico determinar que real y efectivamente esa mujer fue violada sin la intervención de una autoridad judicial? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Sin la intervención de una autoridad judicial. Entonces, eso debe ser investigado, porque si fue violada, se cometió un crimen, y el responsable de cometer ese crimen debe ser llevado a la justicia. Entonces, la policía, el Ministerio Público, la Fiscalía, las investigaciones, todo ese proceso tiene que llevarse a cabo en un plazo rápido, porque de acuerdo a los médicos, el periodo para interrumpir un embarazo y provocar un aborto que no afecte la vida de la madre es de 22 a 24 semanas. Sí. Y se va a poder en todo ese tiempo determinar el cometimiento de ese crimen. Entiendo que sí se podría hacer. Lo que tiene que estar son los instrumentos claramente establecidos. Y en eso estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que no debió haberse votado una ley sin tener un texto que sustente las modificaciones que fueron propuestas por los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa es que se politizó, Elisa, se politizó. Tenían que votar los diputados del PLD a favor de las observaciones para no entrar en contradicción con el presidente de la República. Pero ¿por qué, Víctor, por qué votar por una ley que no conocen? ¿Por qué? Para cumplir un mandato partidario, para cumplir con la instrucción de los líderes de ese partido de no entrar en contradicción con el presidente de la República. Pero votaron otros 69. Pero la mayoría fueron del Partido de la Liberación Dominicana, y sin los votos de esa bancada no se hubiese podido obtener la mayoría, aunque reitero, fue una mayoría simple cuando la Constitución manda una mayoría calificada de las 2/3 partes. Okay. Víctor, brevemente, en el tiempo más breve, por favor, ¿qué tú opinas de una mujer que sea embarazada fruto de una violación o de un incesto? ¿Debe dar a luz esa criatura? Yo entiendo, Franklin, que eso es un debate que la sociedad debe desarrollar sin presiones políticas. No, por la posición tuya, en ese ejemplo, por ejemplo. Yo voy más lejos, perdón, yo voy más lejos. Inclusive yo he hablado de que si queremos realmente abrir un debate serio sobre esto, presentemos la fórmula del referéndum. La nueva Constitución del 2010 establece que mediante un referéndum toda la población puede opinar con respecto a un tema constitucional. Entonces, si toda la población, todas las mujeres, todas las madres, todas las hermanas, todos los hombres, toda la sociedad en sentido general puede pronunciarse y votar sobre esto. Yo personalmente, Franklin, entiendo que una violación es una violación a la dignidad y al derecho de la mujer. Y entiendo que es un abuso y es un crimen que debe ser penalizado por la justicia. Pero la decisión de matar el bebé fruto de esa situación no le corresponde a ese niño porque no tiene la culpa de lo que haya pasado. Bueno. Muchas gracias, Víctor Gómez Casanova, diputado al Congreso en la República Dominicana, por el tiempo. Sabemos que tiene prisa. Muchas gracias, Víctor. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, pero el tema no termina. Tenemos con nosotros a Demóstenes Martínez, que solo en unos minutos estará conversando con nosotros precisamente sobre ese Código Penal que fue votado en el día de ayer por la Cámara de Diputados. No se muevan.
Gracias por seguir con nosotros. Ya lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Está con nosotros Demóstenes Martínez, quien es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Ya escuchó a Víctor Gómez Casanova hacer algunas precisiones sobre ese texto que fue aprobado en el día de ayer. Lo declara inconstitucional por varios puntos. Dice que el tema alterno, comenzando por ahí, no fue conocido por los diputados, no fue socializado con ellos antes de ser aprobado. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Bueno, es natural que se produzcan reacciones a favor y en contra de acuerdo a la posición que asuma cada quien en estos temas importantes. Pero lo cierto es que el presidente de la Cámara de Diputados, en atención a que las observaciones presentadas por el presidente Danilo Medina no fueron acompañadas del texto de cómo quedarían redactados. Es decir, el presidente de la República se habría limitado o se limitó solamente a mencionar, como dice el artículo 102 de la Constitución, a mencionar los artículos y motivar su observación, pero no presentó la redacción de un texto alterno, digamos de manera gráfica, que dijera el presidente de la República, el nuevo artículo 107 del Código Penal dirá de esta manera. O sea, es como del año 2010 hacia acá se han redactado todas las observaciones. Déjame hacer un paréntesis ahí. ¿Realmente la Constitución obliga al presidente a presentar ese texto alterno? Sí, prácticamente, no digamos que le obliga, pero le induce a que tenga que hacerlo en relación a lo que establece el artículo 103 de la Constitución, que dice que si en 2 legislaturas los legisladores, el Congreso, no se pronuncia sobre las observaciones quedan acogidas. Entonces, si no la redactó, ¿qué es lo que va a quedar acogido? Por ejemplo, el presidente observó más de 25 artículos del Código Procesal Penal. El Senado no la ha conocido todavía las observaciones y perimen el 12 de enero. Si no las conoce, entrarán en vigencia, pero gracias a Dios el presidente redactó los 25 textos alternos de cada uno de esos artículos. O sea, no habría ningún problema en este caso. Lo que sí pudo haber pasado con el Código Penal si el Congreso no suple la redacción que el presidente no envió y prácticamente lo deja a discrecionalidad del Congreso. ¿Qué es lo que han hecho varios diputados? Presentaron textos alternos, no solamente el presidente de la Cámara de Diputados, también lo hizo la diputada Guadalupe Valdés, también lo hizo la diputada Minú y también lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Ahora, ¿cuál se presentó? ¿Por qué la gente dice, bueno, ¿y por qué no se conocieron los otros y si el de Abel Martínez? Es porque la última propuesta en presentarse es la primera en someterse de acuerdo a los reglamentos de la Cámara de Diputados. ¿Qué se somete? Se somete la observación con el texto. O sea, usted está de acuerdo con la observación con este texto. Si hubiesen votado que no, entonces habría que votarlo con los otros textos. Pero al votarse de manera favorable con ese texto, ciertamente ya el hemiciclo lo conoció. El presidente de la Cámara de Diputados motivó su planteamiento y además se le dio lectura íntegra al contenido. Ya el Congreso, la Cámara de Diputados, tiene conocimiento del tema sobre el particular. Por lo tanto, la votación fue constitucional, legítima y legal. Cuando vimos salir los actores del Congreso en la calle, en los pasillos, en la sala donde se reúnen las personas que participan observando sin tener decisiones, vimos que nadie quedó conforme, como si fuese la Torre de Babel. ¿En cuántos pedazos partieron, según Salomón, al paciente o a la persona o a la criatura? Eso se sabrá al paso de los años. Ahora, el padre Vargas, cuando salió, que iba por la rotonda, le preguntaron sobre la decisión de ustedes y él dijo que esa era una dictadura. ¿Actuaron ustedes como un sistema subalterno al Poder Ejecutivo o a la disciplina partidaria? ¿Fue una dictadura que los mandó a votar así? No, yo creo que a veces la incomprensión de los procedimientos parlamentarios puede llegar a pensarse de que hubo un manejo no adecuado, pero todo estuvo bajo lo que establecen los reglamentos internos de la Cámara de Diputados. No había un texto alterno, alguien tenía que presentar un texto alterno. Hubo varias propuestas, lo ha presentado el presidente de la Cámara de Diputados, fue sometido y mayoritariamente aprobado. Por lo tanto, no se trata de ninguna especie de dictadura, porque también no solamente votaron legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, votaron del PRD, del PRM y estuvieron también de acuerdo con las observaciones, con el texto
anexo que se le incorporó al Código Penal. Por lo tanto, ha sido un procedimiento bastante normal. Es que no es la primera vez que en el Congreso, en temas tan lacerantes como este, en temas que han dividido la familia dominicana, como el tema del aborto, los derechos de las mujeres, nosotros tengamos este tipo de reacciones en el Congreso. Pudo haber sido con un presupuesto. ¿No sienten ustedes temor de que esta posición intransigente, radical de la Iglesia Católica pueda poner en riesgo el nivel de su votación en las comunidades que ustedes representan y esa masa de evangélicos y católicos que participan militantemente en sus iglesias puedan hacer que no sea permanente la postura de ustedes en esos lugares, que a nivel de comunidad de las iglesias también se convierta en una caja de resonancia en oposición a lo que ustedes asumieron? Bueno, que yo creo que no hay razón para que la iglesia asuma ningún tipo de posición contraria a lo que se aprobó, porque en definitiva prácticamente lo que ha habido es una reiteración de lo que se había acogido en el Código Penal, en principio cuando se aprobó, y una modificación a la redacción del artículo vinculado con la protección de la madre cuando está en peligro su vida y la protección del médico para que pueda intervenirlo. O sea que eso ya estaba antes. Ahora lo que se ha redefinido de una manera más específica y se ha relegado para una segunda discusión en una nueva ley que se pueda presentar cualquier legislador o el presidente de la República en relación a las otras causales de aborto como violación, incesto o malformación incompatible con la vida del feto. Pero bueno, destacar con su inquietud que nosotros desde el Congreso no podemos actuar con miedo no solo a la iglesia, sino a ningún otro sector. Es cierto que la iglesia ha presionado, y yo lo reconozco así, pero también los otros sectores también han presionado por igual. Ya, no te preocupes que si tú no defiendes los derechos de las mujeres, nos veremos en las urnas, y la iglesia con las amenazas de que van a poner tu nombre en las homilías para que no voten por ti. O sea, bajo este tipo de presión es que pretenden que los legisladores actúen. Ya en términos particular, yo he demostrado cómo he actuado y planteado mi criterio en relación a estos temas, y lo hice en la reforma a la Constitución de la República, que fue uno de los 32 diputados o asambleístas en este momento que votamos para que no diga desde la concepción, para poder viabilizar algún tipo de entendimiento con relación a los derechos de las mujeres. Lo he plasmado ya, lo hice en primera lectura, segunda lectura en la Constitución de la República, y por lo tanto ya no cabe ningún otro planteamiento en relación a nosotros. Bueno, uno de los temas que planteaba Víctor Gómez, compañero suyo en el Congreso, aunque de partidos diferentes. Sí, un gran amigo. Dice que cuando son temas fundamentales, como es el tratado ahora, el derecho a la vida, no debe ser aprobado por mayoría simple cualquier modificación que tenga que ver con esos temas, sino que tiene que ser con una mayoría calificada. Por lo que ese es otro de los puntos que hace inconstitucional esa votación del día de ayer. ¿Nos puede dar un poco de luz sobre ese tema? Porque pareciera, igual también lo dijo, sentado ahí donde está usted, Marino Vinicio Castillo, quien estuvo con nosotros hace poco comentándonos sobre el tema. Sí, ciertamente es un punto bien controvertido. Ahora, lo haría constitucional después de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no antes. Pero yo creo que tienen una confusión los distinguidos legisladores en relación a este tema, pero no puedo culparle porque también he escuchado a constitucionalistas plantear el mismo argumento de que una ley orgánica, como lo es el Código Penal, que se aprobó con mayoría calificada por regular derechos fundamentales como el derecho a la libertad, debía a las observaciones también acogerse con igual calificación. Y nada más errado, nada más equivocado, nada más fuera de lo constitucionalmente posible. Es que hay una confusión. El artículo 112 de la Constitución de la República regula los derechos, las leyes orgánicas, y establece que deben aprobarse por las 2/3 partes. Ahora, ¿pero qué es lo que se aprueba con las 2/3 partes? Es el proyecto de ley, no la ley. Cuando un diputado presenta, por ejemplo, el Código Penal, que es una iniciativa del presidente de la Cámara, Abel Martínez, cuando lo presenta, ha presentado un proyecto de ley. Ese proyecto de ley debe aprobarse en las dos cámaras con las 2/3 partes por ser una ley orgánica. Aprueba la Cámara de Diputados, va al Senado de la República con las 2/3 partes. Luego que se aprueba las dos cámaras, es que se convierte en ley. Pasa de proyecto de ley a ley. Lo que llega al Poder Ejecutivo es una ley, no un proyecto de ley.
y lo que el Poder Ejecutivo devuelve a la Cámara de Diputados no es un proyecto observado, no es un proyecto, es la ley. Y para la ley ya hay un procedimiento específico que se establece en el artículo 102 de la Constitución de la República, donde le facilita al Ejecutivo la aprobación, de que el Congreso la apruebe la ley y le complejiza al legislador la oportunidad de rechazarse. Pero ¿por qué una ley, si se supone que es ley después que se la promulga el Poder Ejecutivo? Y el Poder Ejecutivo no ha promulgado esa ley. No, es una ley, lo que pasa es que no entra en vigencia hasta su promulgación. Pero es ley. Ya una vez, y eso la Constitución lo tiene claramente establecido, una vez las dos cámaras votaron una ley, ya es ley. Un proyecto de ley ya es ley. Entonces el presidente lo que envía observado a la Cámara de Diputados, que fue la última cámara en conocerlo, es la ley, no un proyecto de ley. Entonces el procedimiento parlamentario lo establece ese artículo, no otros artículos de la Constitución de la República. Y mire qué situación. Si fuera una modificación a una ley, como dicen, bueno, es que el presidente con sus observaciones está modificando la ley, pero si se acogen las observaciones no tiene que ir a la otra cámara. Mientras tanto, si fuera un proyecto de ley orgánica, tiene que aprobarse en las dos cámaras. Si se acogen las observaciones como se acogieron en la Cámara de Diputados que hizo el Poder Ejecutivo, no tiene que ir al Senado de la República. Ya el tema terminó, no va al Senado. El procedimiento que establece el 102 de la Constitución es que si se rechaza, todavía le da una nueva oportunidad al presidente de la República de que se conozca en el Senado de la República. Es el único recurso legislativo, la observación presidencial, que el disenso entre las dos cámaras equivale a aprobación de la observación. Es decir, que si la Cámara de Diputados las rechazara las observaciones, va al Senado de la República, pero si el Senado las acoge, entonces se convierten en ley con las observaciones del Poder Ejecutivo. El ejercicio de este músculo democrático con la presencia de los diferentes grupos con posiciones opuestas radicalmente, cada cual queriendo conquistar el favor del voto de los diputados en este momento. ¿Qué experiencia se saca de esta jornada de trabajo de la sociedad buscando cada cual que se haga lo que ellos digan? Y esto no pudiese motivar a que la Cámara de Diputados del Congreso le exija mediante una resolución al Ministerio de Salud Pública, a los ministerios públicos de la República Dominicana entero, que nos dejemos de la hipocresía de mirar para otro lado, sabiendo todo el mundo dónde está la industria del aborto en la capital, en el interior, dónde se sacan, dónde se matan muchachos, dónde se lleva la muerte a las mujeres con tétano y con hemorragias que terminan en los patios, no como una contabilidad y una fiscalización de un inventario social. Yo creo que usted señala algo importante. Esto que ha ocurrido en relación con el tema de la observación presidencial ha demostrado el nivel de empoderamiento que tienen los diferentes sectores del país en relación a los temas en los que cree. Y cada vez con menos miedo, con más disposición a reclamar sus derechos en la sociedad. Yo creo que es la mejor experiencia que nos deja esta discusión en el Congreso Nacional, como las personas que creen en los derechos de las mujeres, en las oportunidades que tienen las mujeres de frente a situaciones especiales como el aborto, el incesto, malformación incompatible de la vida con el feto, cuando está en peligro la vida de la mujer, cómo hay un empoderamiento con el tema ya mucho más amplio, mucho más abierto, con menos temor, y como las iglesias también y otros sectores pueden también al mismo tiempo plantear sus criterios sin ningún temor. Yo creo que la experiencia también debe ser para nosotros los legisladores, al mismo tiempo observar esas reacciones y saber que tenemos que actuar en correspondencia también al propio criterio que pudiéramos tener cada quien, pero nunca de espalda al sentimiento de la población en relación a estos temas. Ciertamente, usted ponía algo claro. ¿Cuántos casos hay de condena a un médico o a alguna persona por el tema de aborto? 0 casos, pero yo le hablo de condena, pero yo le pregunto, ¿cuántos hay de sometimiento a la justicia por aborto? En los últimos 40 años, 0 casos de sometimiento. Por lo tanto, en la República Dominicana, el tema del aborto se ha manejado... Pero no es la mujer que se ve afectada por la secuela y la consecuencia del efecto del aborto, la parte mecánica. Es el Ministerio Público como censor de la sociedad, como representante del dominicano, quien tiene que perseguir el delito. No tiene necesariamente que llegar a una querella. El Ministerio Público funciona por el rumor público. Todo el mundo sabe. Yo lo llevo a la Máximo Gómez entre la Obando y la Cementeria. Hay 10 negocios donde sacan muchachos y mueren mujeres. El Ministerio Público no lo sabe. No lo saben los diputados, no lo saben los senadores, no lo sabe Salud Pública.
Bueno, nosotros nos encargamos de hacer las normas, otros de implementarlas, como el caso del Ministerio Ustedes Público. tienen la facultad constitucional de interpelar a los funcionarios para que trabajen si no lo quieren hacer. Pero no al Ministerio Público, no tenemos la facultad de interpelarlo de acuerdo a la Constitución de la República. En este caso, lo que nosotros sí hacemos el llamado y ponemos la alerta para que se intervenga en ese tipo de situación que usted está planteando en estos momentos. Y ciertamente la Cámara de Diputados ya se ha pronunciado al respecto. Nosotros lo que entendemos es que debe haber mayores niveles de vigilancia frente a este tipo de situación. Lo peor del caso, lo que usted está señalando, no es que se produzcan los abortos, sino que hacer abortos ilegales y que no estén perseguidos también se están haciendo en condiciones de insalubridad para la mujer, probablemente necesitando un lugar con toda la característica para que pudiera producirse un aborto seguro. No se está haciendo en la República Dominicana y eso pudiera incrementar la posibilidad de muerte materna en el país que tenemos que reducir. Por eso toda esta propuesta y por eso uno entiende lo que plantean las mujeres en este sentido. Lo que ha aprobado la Cámara de Diputados es que relega a una segunda discusión una nueva ley que tenga que ver con establecer los límites o las exenciones en los casos de estas causales que ha presentado el presidente de la República, a excepción de si está en peligro las dos vidas, la del feto y la de la mujer. Los médicos no tendrían consecuencias legales para poder intervenirla, y yo creo que eso es saludable, que desde ahora y no en una ley posterior eso quede completamente claro en la Constitución de la República, y que los médicos sepan de que no tienen limitación frente a una situación que se le presente planificada o de urgencia con un embarazo de una madre, que son cientos de posibilidades que pueden presentarse. Yo conozco personas que han tenido que llorar la madre embarazada y el posible futuro papá frente a la pérdida de una tercera embarazo de la madre que no puede retenerlo. Y cómo tú al mismo tiempo puedes decir, vamos a condenarla, si esa mujer está llorando porque ha perdido su hijo, no por una situación de ella, sino por una situación especial de salud que se le ha presentado. Y frente a esa circunstancia, hay unos protocolos que establecen y practican los médicos en la República Dominicana, y ellos lo que necesitan es una sombrilla que le garantice seguridad jurídica para ellos intervenir de manera libre en el caso de que la madre o el feto puedan correr peligro. Esa ley que tiene que acompañar al Código Penal, ¿cuándo comenzará a ser debatida? Eso preocupa un poco incluso a un grupo, al colectivo Mujer y Salud, que en el día de ayer se pronunciaba en ese sentido, decía, pero hacen las modificaciones, pero dejan relegan a una ley alterna, que se pueda hacer el cumplimiento real de esa ley. Entonces, estamos todavía en lo mismo. Yo coincido con ella, seguimos todavía en lo mismo, porque por lo que les decía, solamente el Código Penal que aprobamos con estas observaciones presenta la causal de que si la vida de la mujer está en peligro. Las otras posibilidades se remiten a una ley. Se remiten a una ley que no existe. Por ejemplo, a diferencia del Código Penal establece que en los casos que tienen que ver con difamación e injuria a nivel de medios de comunicación se van a regular por la ley especial, pero la ley existe, la 6132. En el caso de esta disposición no existe la ley, lo que se va a crear la ley. Ahora, ¿cómo se crea una ley? La somete un diputado, de acuerdo al artículo 96 de la Constitución, un diputado, un senador o el presidente de la República en este tema. Cuando uno de esos legisladores presente esa ley, comenzará el debate de nuevo en relación a cómo, si se aprueba Dios o no. Mío. Eso es como un embarazo, lleva su proceso. Sí, el embarazo dura 9 meses. El embarazo dura 9 meses. Y eso realmente... Este puede ser más postergado. Es decir, no es sencillo, el tema no es fácil, porque por todas las presiones que ustedes han visto y si hay legisladores que se llevan por la trascendencia de la decisión de lo que se resuelve al final de cuentas, que no va a satisfacer a todo el mundo, nunca. Así es la realidad. Este no es el código, ni siquiera esta disposición del aborto que hemos puesto como texto alterno, ni el código en general pudiera ser el texto que tal vez cada quien hubiese deseado. Ahora este es el código posible. Somos 190 diputados en una de las cámaras, en la otra 32 senadores. Ponernos de acuerdo a 192 personas sobre un tema, miren, no es nada fácil. No es nada fácil. Y a veces tú quisieras que dijera otra cosa, pero hay otros que se oponen, y consensuarlo
pactarlo y llevarlo a feliz término. De verdad, les confieso que son proezas las que hemos estado realizando. Señor, demuestran de verdad que es resultado satisfactorio. Es como un baño espiritual y legal que nos ha dado en la mañana de hoy, de poder entender algunas cosas en las cuales teníamos confusión y posiblemente alguna gente diga ratificar la confusión de lo que no se entiende, pero eso es parte del rejuego de la vida. Eso es una ocasión muy interesante. Vamos a una pausa y ya regresamos. No se muevan.